Una vez establecida la conexión, va a venir el flujo de bytes, o sea, la conectividad. La conectividad es half duplex, o sea, es en un solo sentido, no tengo full duplex, ¿sí? La conectividad o es desde el servidor hacia el cliente el flujo de bytes o desde el cliente hacia el servidor. Puedo en un momento del proceso enviar de un equipo al otro y luego cortar la conexión y enviar de el cliente al servidor en formato inverso, pero nunca en forma simultánea. La conexión es half duplex, ¿sí? En cualquiera de los dos sentidos, pero en un solo sentido a la vez. O va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Podríamos abrir en un equipo un servidor en un puerto, el cliente, ¿sí? El cliente se conecta al servidor y se establece, por ejemplo, una conexión en este sentido. Pero luego el cliente abre un servidor y el servidor se conecta a ese cliente en otro puerto en paralelo y tenemos una conexión en sentido inverso funcionando en forma paralela. Puede ser, pero serían dos conexiones, no una sola. Bien. Si abro alguna implementación de input stream en el servidor y en el cliente abro alguna implementación de output stream, estoy enviando un flujo de datos desde el cliente hacia el servidor. Si hago el proceso contrario, abro una implementación de output stream en el servidor y en el cliente abro una implementación de input stream, digo implementación porque son interfaces, estoy estableciendo un flujo de bytes desde el servidor hacia el cliente, ¿sí? La conexión siempre es en un solo sentido. Puedo abrir una conexión en este sentido, puedo abrir, la conexión ya está abierta, pero puedo abrir un flujo de bytes en este sentido, cortar y en otro momento de tiempo invertir el flujo de bytes, pero nunca en forma simultánea con una sola conexión. Estoy hablando de input stream, output stream. Estoy hablando de una conexión lenta. ¿Por qué lenta? Porque con estas implementaciones estoy transmitiendo byte a byte. No estoy transmitiendo un bufferit, no estoy transmitiendo un primitivo de lenguaje, ni ningún streaming avanzado de los que tiene Java. ¿Los puedo usar? Sí. Pero cuidado, cuando yo me mantengo dentro del clásico input stream, output stream, estoy hablando de un flujo de bytes estándar, byte a byte. El servidor puede estar en cualquier tecnología y el cliente en cualquier tecnología. O sea, el servidor podría estar en Arduino, el cliente en Java. O el servidor en Java y el cliente en lenguaje PHP o lenguaje C o lenguaje Python. Dentro de este streaming estándar, yo puedo establecer una conexión entre cualquier tecnología. Vamos a suponer que hago un mueble Rocola, tipo retro, y adentro le pongo una pantalla con Android o con Java. Le pongo un Raspberry corriendo una versión de Java. Perfecto. Tengo una Rocola, pantalla táctil, todo. Pero ¿qué pasa? Desde el celular yo quiero controlar esa Rocola. Creo una aplicación cliente Android o iOS y establece un flujo de datos entre ambos equipos para hacer el control, ¿sí? Cuando son tecnologías distintas es muy difícil hacer funcionar
los streamings avanzados que tiene Java. Pero cuando es un stream de byte a byte funciona perfecto. Bien, ¿qué streaming tenemos? Bufferit, input stream, Bufferit, output stream son algunos de los streamings avanzados. En vez de usar un input stream, uso un Bufferit input o Bufferit output para establecer la conexión. ¿Y qué pasa? Yo estoy transmitiendo un buffer de bytes, lo cual es mucho más veloz que un input stream sencillo. Pero tengo problemas al cambiar de tecnología. Hay que tener cuidado de eso. También tengo un data input stream, data output stream. Con esto yo estoy transmitiendo datos primitivos de Java. Me quedo adentro del lenguaje, me quedo atado a que cliente y servidor son del mismo lenguaje, pero yo puedo transmitir un enter, un float, un double, cualquier primitivo de lenguaje. Pero que no lo puedo hacer. Si yo tengo que enviar, vamos a suponer que este server es una balanza y este client es un equipo, una PC. Se pesa un camión en la balanza, hay un output string que me envía el peso. El peso, en definitiva, es una cantidad de kilos, es un entero. ¿No puedo transmitirlo por un output string? Sí puedo. Lo que ocurre es que si yo tengo un output string, estoy transmitiendo ese entero como si fuera un string. Y cuando llego acá lo quiero procesar matemáticamente, ¿qué pasa? Lo tengo que parsear a un entero. Ahora, si yo uso un data output string en la balanza y un data input string en el cliente, el problema es que el servidor y el cliente tienen que ser Java, si no es muy difícil hacerlo andar. Pero la balanza me envía un entero y me llega acá en un formato entero. No tengo que yo parsearlo. En realidad lo que ocurre es que los métodos de estas clases se encargan de hacer ese parseo y nos los hace transparente a nosotros, porque por debajo sigue habiendo un output y un input stream. Uno más. Object input stream son decorados para Java. Todos estos object output stream. ¿Qué hace este streaming? Envía objetos de Java. Cualquier objeto que tengamos en Java. Tengo un objeto de la clase cliente. Si yo abro un object output stream, lo puedo enviar del servidor al otro equipo o de este equipo al servidor. Tengo un objeto de la clase factura, proveedor, artículo, un string, cualquier cosa que podamos tener en Java. Si abrimos object output stream, object input stream, la transportamos de un lado al otro y no tenemos que hacer ningún tipo de parseo. Nuevamente quedamos atados a que el servidor y el cliente Java, cuando usamos algunos de estos decorados que nos da Java. Si nos quedamos en input stream, estamos hablando del streaming básico. Puede haber cualquier tecnología para abrir comunicaciones.